Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, sí. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por adaptarte a este horario porque el otro horario Nada me de drama. complicado. Yo estoy ahora en el hospital de niños, por eso no. Vos sabés, tengo una computadora que tiene este micrófono, pero no tiene cámara, así que posiblemente no me puedas ver. Bueno, Este, Lucía, te llamas tú. sí, Escúchame, Lucía. eh, Vos ya, bueno, estás un poco avanzado dentro de este curso. Ahora vamos a ver otro tema que es totalmente diferente, que es de la parte pediátrica. Y que si bien de base algunas cosas las comparte con la parte de adultos, es, tiene muchos aspectos que son distintos. Como estás vos sola, vos me podés parar cuando vos quieras y hacerme cualquier pregunta, no hay problema. bueno, ¿Vos me escuchas bien? sí, Bueno, ahí empezamos con la charla. Lo que vamos a ver ahora es la parte de electrocardiografía y arritmias en pediatría. Y hay un par de cosas que son distintas en los niños. Pero también tenés que tener consideraciones de que el corazón en los niños va cambiando a medida que van creciendo. De todos modos, durante la vida fetal, el ventrículo derecho siempre es más grande que el ventrículo izquierdo. Eh, por este motivo, después del nacimiento, el patrón del electro, y sobre todo en los primeros años de vida, se asemeja al que se ve en adultos con hipertrofia del ventrículo derecho. En general, estos pacientes tienen las ondas R dominantes en B1, tienen ondas negativas de B1 a B3. Eso es algo que siempre te va a llamar la atención, eso es muy importante, pero lo más importante de todos es la frecuencia cardíaca, que es lo que más les llama la atención a todos. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca depende de la superficie corporal, y mientras menor es la superficie corporal, mayor es la frecuencia cardíaca. Perdón. Por ese motivo, los niños, los recién nacidos, tienen una frecuencia cardíaca entre 120 y 180 latidos por minuto. Y en general los niños hasta los 10 años tienen una frecuencia cardíaca de entre 90 y 110, 120 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca va disminuyendo a medida que va creciendo el niño, pero sobre todo a medida que va ganando más el niño. Por ese motivo recién la frecuencia cardíaca del adulto se empieza a ver después de los 15 años. Otra cosa importante son los intervalos de conducción, que siempre son más cortos que en los adultos. Muchas veces, cuando algunos cardiólogos de adultos ven electrocardiogramas de niños, por ahí malinterpretan los intervalos de conducción, sobre todo el intervalo entre la onda P y la onda Q, el intervalo PQ, y hacen mal diagnósticos de PQ cortos. ¿Cuáles son las características del electrocardiograma pediátrico? Las más importantes son las tres primeras. La frecuencia cardíaca es mayor de 100 latidos por minuto. El eje está desviado a la derecha. Lo normal es que sea hasta 120 grados. Ya hasta 120 grados uno considera que el eje es normal. En general en adultos el eje es normal entre 60 y 90, o bueno, a veces puede ser entre 0 y 90, pero en los niños generalmente está entre 30, 60 y 120 grados. De todos modos, eso lo vas a ir viendo. Pero algo muy importante es el tercer criterio, porque es el que más asusta, que las ondas T siempre son negativas de B1 a B3. Eso es muy importante. Después tiene otras características, como que en B1 hay una onda R dominante, pero eso ya, digamos, aprender a ver el electro requiere mucho tiempo y muchos electros. Yo después te voy a pasar esta charla para que vos la tengas, pero de todos bueno, modos, todas las otras cosas que dicen acá, eso lo vas a ir viendo con el tiempo, pero por ejemplo, que en B1 la onda R es dominante, o que muchas veces tiene el patrón RS, R' en B1, que puede confundirse con un bloqueo de rama o un bloqueo incompleto, que muchas veces tiene una arritmia sinusal marcada, que eso ya lo vamos a ver, que el intervalo PR o PQ es corto, es menor de 120 milisegundos, que es el punto de corte para los adultos, y la duración del QRS también es corta. Después, las ondas P suelen ser más grandes, y el QT corregido es un poquito más que los adultos. En menos de 6 meses, por ejemplo, hasta 490 milisegundos se considera normal. Pero todas estas características desde la 4 para arriba, vos las vas a empezar a ir, digamos, a ir percibiendo a medida que ya tengas ya varios meses viendo electros. Porque, como te dije recién, este,
cuesta al principio poder familiarizarse con los electros, pero las características más groseras son las tres primeras: la frecuencia, la desviación del eje y esa inversión de las ondas T. ¿Cuáles son los intervalos del electrocardiograma? Esto ya lo has visto. Tenemos la onda P que habla de la contracción de la aurícula, el QRS que habla de la despolarización auricular, el intervalo PQ que va entre el comienzo de la P y la finalización del segmento PR o PQ, que te habla más que nada de la conducción de la aurícula al ventrículo. Y algo muy importante es el QT, que es la sístole eléctrica, que cuando está prolongado puede dar lugar a arritmias. Esto que tenés acá, por ejemplo, es un electrocardiograma pediátrico normal. Como verás, la frecuencia cardíaca está por encima de los 100 latidos por minuto. En este tipo de electro tenés varias derivaciones isodifásicas, entonces el eje eléctrico está desviado, digamos, no, es isodifásico, o sea que no se puede determinar en el plano frontal, pero bueno, acá tenés otra cosa importante, que es el patrón que hablamos RSR', que es normal en los niños, y las ondas T negativas. Acá hay una en B1, acá hay otra en B2 y acá hay otra en B3. Pero lo que más te puede llegar a llamar la atención acá es la frecuencia cardíaca, que está alta, que en realidad para el niño es normal, y las ondas T negativas, que son normales a esta edad. No sé si estos conceptos los has visto, qué ritmo sinusal, los arritmios, no sé si eso lo has podido ver. Sí, sí, todo eso. Bueno, este es un ritmo sinusal normal. Las ondas P son positivas en todas las derivaciones, menos en ABR. El intervalo PQ es normal, que lo ves corto acá, pero es normal. Y cada P se sigue de un complejo QRS. Esto te define que sea un ritmo sinusal normal. El ritmo auricular bajo es frecuente encontrarlo en niños sanos, por actividad vagal de los niños. El vago, digamos, es quien regula junto con el sistema simpático los latidos del corazón, y a veces en algunos niños predomina el sistema vagal. Y esto hace de que aparezcan otros ritmos distintos del sinusal. Por ejemplo, el ritmo auricular bajo se caracteriza por ondas P en las derivaciones inferiores, en D2, en D3 y en ABF. Es totalmente normal esto, no hay ningún problema por eso. Después, esto es un electro de un situs inverso, que muchas veces, sobre todo si vas a algunos centros que ven muchos niños patológicos, lo vas a encontrar. En el situs inversus, lo característico es que las P están invertidas, salvo en ABR, que es positivo. O sea, es todo lo contrario de un ritmo sinusal normal. El situs inversus en realidad ocurre cuando las aurículas están dadas vueltas, y bueno, obviamente todo el corazón, pero las aurículas están al revés. Entonces, uno ve la activación del corazón, se ve al revés, por eso se ven todas negativas y positivas en ABR. Pero cuando uno coloca los cables mal, digamos, te da una imagen similar al situs inverso. ¿Por qué? Cuando uno coloca el rojo que vendría en el brazo derecho en el lugar del brazo izquierdo y el del brazo izquierdo en el brazo derecho, te da una imagen parecida. ¿Cuál es la gran diferencia? Las precordiales. Que en este caso las precordiales, como vos verás, en el situs inversus, las ondas R o los complejos se van haciendo cada vez más pequeñitos. Esto quiere decir que cada vez se ve más lejos del corazón. Mientras que cuando vos das vuelta a los cables, vos vas a ver las precordiales normales. O sea, van aumentando los voltajes de B1 a B6. Eso es muy importante y es uno de los factores que a nosotros nos permite determinar a veces si están los cables dado vueltas o realmente tienen situs inversos. Pero bueno, hay otras cosas también como el eco, como la radiografía, que nos permiten saber si ese paciente tiene un situs inversos. Después otra cosa con respecto a esto, no, pero vas a ver muchos pacientes con situs inversos. O sea, por eso es muy importante que veas el concepto de que las ondas P están al revés, básicamente. Esto, por ejemplo, en la radiografía de un paciente con situs inversos, ves que el corazón, la sombra del corazón, está hacia la derecha. Y esta es la burbuja gástrica, que es del estómago, y está también hacia la derecha. O sea, normalmente el corazón va hacia la izquierda y el estómago hacia la izquierda. Esto es algo muy importante. Esto se llama arritmia respiratoria, pero es algo totalmente normal. Esto se da
por la influencia de la respiración. Durante la inspiración, los latidos aumentan y durante la expiración, los latidos disminuyen en frecuencia. Entonces, uno lo ve irregular al electro. Pero los complejos son normales y es continuamente irregular. ¿Qué quiere decir esto? Este patrón vos lo vas a ver a lo largo de todo el electro y si uno le hace el holter a lo largo de todo el holter. Es un patrón regular. Solamente que los latidos están influenciados por la respiración. Muchas veces, muchos confunden esto, que es una aceleración de los latidos por la inspiración, con una arritmia, pero en realidad esto no es una arritmia, es algo totalmente normal. El término arritmia es un término equivocado, pero bueno, así se lo llamó a este tipo, digamos, de variantes del electrocardiograma normal de los niños. Acá tenemos otro ejemplo, que uno podría pensar que esto es una arritmia, pero no. Y la forma más fácil de saberlo es viendo un electro largo, uno va viendo que es regular esta alteración. Digamos, primero se ven latidos rápidos, más lentos, rápido, más lento, rápido, más lento, y eso tiene que ver con la respiración. ¿Cómo sacar la frecuencia cardíaca en los niños, sobre todo cuando hay arritmia sinusal marcada? Bueno, imagino que ya has visto la forma de sacar la frecuencia cardíaca, pero si uno empieza a sumar 15 cuadrados pequeños, son 3 segundos. Y 30 cuadrados grandes, perdón. Y 30 cuadrados grandes son 6 segundos. Si tomas la cantidad de latidos que hay en 30 cuadrados grandes, o sea, en 6 segundos, y lo multiplicas por 10, que sería por 10, sí, para ir a 60 segundos, puedes sacar la frecuencia cardíaca. Es común que los papeles de electro traigan marcas. Las marcas están cada 3 segundos. No sé si esto que te acabo de decir lo entendiste. Sí. Suena fácil, pero a veces, bueno, uno que no está continuamente con los electros no es tan simple. Ya la semana que viene vamos a ver electros y vamos a ver si eso lo podemos practicar un poquito. Pero bueno, esta es la forma de sacar la frecuencia cardíaca. Tal vez te lo hayan explicado con la fibrilación auricular, porque es la forma que en los adultos se saca la frecuencia cardíaca cuando hay fibrilación auricular. En cuanto al eje eléctrico, la forma de sacarle a los niños es igual que a los adultos. En general hay distintas técnicas. Tal vez esta sea la más útil para nosotros, viendo la polaridad de D1 y ABF, y en base a eso ver en qué cuadrado está. Y después de eso se puede ver de distintas formas. Lo más importante del eje eléctrico en pediatría es que lo normal es que esté entre 30 y 120 grados. Ya siendo normal como está más allá de los 120 grados. Es como las fuerzas del ventrículo derecho son predominantes, sobre todo en las primeras etapas de la vida, es frecuente que el eje esté desviado a la derecha. Pero bueno, tenés que tener en cuenta que el principal criterio para el diagnóstico de hipertrofia del ventrículo derecho es la presencia de un eje desviado a la derecha. Pero la presencia del eje desviado a la derecha no es tan específico, pero sí es muy sensible. Entonces, si vos querés diferenciar un eje desviado a la derecha por una hipertrofia del ventrículo de un eje normal que esté hacia la derecha, tenés que buscar la presencia de otros criterios de hipertrofia del ventrículo derecho. Bueno, estos son los valores normales. Cada uno de los complejos del electrocardiograma tiene valores normales. Existen tablas que se han hecho hace mucho tiempo, en base a muchísimos pacientes, se han hecho tablas como para poder determinar cuáles son los valores normales de los distintos parámetros. Estas tablas nosotros las usamos y las consultamos, obviamente es imposible memorizarlas. Si bien hay algunas cosas que uno con el tiempo más o menos la va viendo, y como te decía recién, el hecho de ver muchos electros, uno va viendo patrones ya normales. Existen muchísimas tablas y al principio es bueno valerse de ellas. Por ejemplo, las ondas R son mucho más grandes en los niños que en los adultos, pero como verás, acá tenés antes del primer mes, del primero al sexto mes, del sexto mes al año, del año a los 3 años, va variando el tamaño de acuerdo a la edad. Por eso muchas veces, al principio nosotros, cuando empezamos a ver los electros por primera vez, vamos viendo en aquellos en los cuales el voltaje es alto, vamos comparando. Porque, por ejemplo, en B1, en adultos, por ejemplo, lo normal es hasta 7 milímetros, pero en el primer mes lo normal es hasta 25 milímetros. Desde los 6 meses a los 3 años o hasta los 5 años, lo normal es que tenga hasta 20 milímetros. Entonces, los voltajes cambian y eso,
como te decía recién, lleva su tiempo ir adaptando la vista más cuando uno está acostumbrado a ver los electros de adultos. Por ejemplo, esto es un electro normal para un niño que tiene 1 año, donde verás que la frecuencia cardíaca está alta. El eje eléctrico D1 es isodifásico, ABF es positivo, o sea que está en 90 grados. Las T negativas que yo te hablaba, lo pasé, perdón. Acá hay una T negativa con un infradesnivel del ST, T negativo infradesnivel, eso es totalmente normal. Y verás que en B1 y B2 predomina la onda R, que en adultos generalmente predomina la onda S. Esto es un electro normal a los 2 años de edad. Como seguirás viendo, sigue estando taquicárdico el electro. Acá tenemos las ondas T negativas en B1, B2, bueno, B3 no en este caso. El eje eléctrico B1 es positivo, BF es positivo, está dentro del primer cuadrante. Pero bueno, lo que más llama la atención es la frecuencia y esas T negativas. Esto es un electro normal a la edad de 5 años. En realidad acá no puedes ver la frecuencia porque es un solo complejo, pero verás que las T siguen siendo negativas. Esto es un electrocardiograma normal a la edad de 10 años. Ya a los 10 años, digamos, verás que esto ya se asemeja más al electro de un adulto, porque el complejo B1 y B2 ya son negativos, con predominio de la S. Ya desaparecieron las ondas T negativas en estos complejos, y el eje eléctrico está más bien acá en 60 grados. Bueno, la amplitud de la onda P en los niños es diferente a los adultos. En los adultos la onda P, el tamaño se considera hasta 2.5 es lo normal, pero en los niños hasta 3 se considera normal. Y la duración también depende de la edad, como dijimos recién. En los adultos puede llegar hasta 0,10, 0,12 centésimas de segundo, pero en los niños más chicos, menos de 0,07 se considera ya patológico. De todos modos, esto ya es más combinado. Sí nos sirve que estén las ondas T altas por encima de 3 milímetros para reforzar el diagnóstico de hipertrofia del ventrículo derecho. Después tenemos el intervalo PR o PQ, varía con la edad, ¿no? Pero generalmente se considera que entre 0.08 y 0.14 es normal en los niños, de los niños hasta 5 a 10 años. Recién ya el valor normal del adulto, que es 0,20, lo vas a encontrar después de los 15 años. Este es el límite superior de la normalidad. Por ejemplo, como verás, a los, a los 5 años, el valor máximo es 0.16 y el valor mínimo es 0.8. O sea que en un adulto el valor mínimo es 0.12 y 0.08 en un niño de 5 años. Muchas veces se puede confundir el diagnóstico de un PQ corto con el PQ es normal. Como te decía recién, yo te voy a pasar esta clase para que vos la veas despacito, tranquila, porque bueno, son como muchos conceptos diferentes y que se te deben cruzar con los conceptos de adulto, y electro es algo que, si bien la teoría parece sencilla, en la práctica es complicado empezar a darse cuenta de las cosas. Esto es un bloqueo de segundo grado. Los bloqueos tienen 3 grados, 1, 2 y 3. El de primer grado, como recordarás, ocurre cuando solamente se prolonga el PQ, pero siempre cada P se acompaña de un QRS. En el de segundo grado ya vas a encontrar que hay P que no se acompañan de QRS, pero hay otras P que sí, por eso de segundo grado. Y el de tercer grado, ninguna P se acompaña de QRS. Las P laten por un lado y el ventrículo late por el otro. Este es uno de segundo grado, ¿por qué? Porque hay P que no se acompañan de otros latidos y hay P que sí. Entonces, como hay algunas que son conducidas, de segundo grado. Lo que acá tenemos es un Movitz 1, que el intervalo PQ va aumentando con el tiempo hasta que en un momento se bloquea. Los bloqueos AB son iguales en los niños y los adultos, solamente que hay que tener en cuenta en el de primer grado que el intervalo PQ es diferente en el niño que en el adulto. Este es un bloqueo AB completo, donde las ondas P laten por un lado y las ondas QRS laten por el otro. Acá tenemos una onda P, acá hay una P, perdón, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Esta P no se conduce, los ventrículos laten por su lado. Las ondas Q. Las ondas Q generalmente en los niños son mucho más profundas que en los adultos. El tema es,
para considerar que la onda Q es patológica, tenemos que considerar, sobre todo, si tienen más de un cuadradito grande, o sea, si tienen más de 5 milímetros en las derivaciones precordiales, o bien si aparecen en B1. B1 normalmente no tiene onda Q. Pero no existe un valor de rango como las otras ondas. Muchas veces hay que compararla con la onda R, y si la onda Q es mayor del 30% de la R, uno tiene que pensar que esa onda Q no es normal y que puede estar hablando de algún tipo de fibrosis a nivel del corazón. Los criterios de hipertrofia del ventrículo derecho, bueno, el más sensible de todos estos criterios es el eje eléctrico. El eje eléctrico a la derecha se altera en casi todos los pacientes con hipertrofia del ventrículo derecho, pero no es tan específico, o sea, hay otras patologías que lo pueden dar. Pero es muy raro encontrar un hipertrofia del ventrículo derecho con un eje que no esté a la derecha. De todos modos, los otros criterios que se van a acompañar son las ondas de R grandes en B1, que van a depender de la edad, la relación entre el radio de RS en las derivaciones izquierdas, que en general está aumentado, pero lo más importante son las ondas T negativas de B1 a B3, o en los niños de hasta 5 años que normalmente las tienen negativas, que se positivicen. Eso nos llama la atención. Y como hablamos recién, la presencia de Q en B1. La presencia de Q en B1 habla de que, posiblemente ese paciente tenga una hipertrofia del ventrículo derecho, porque es rota. Pero lo más importante para vos de estos conceptos es el eje desviado a la derecha, las ondas R en B1 y las alteraciones en la onda T, que se positivizan en los primeros 5 años o ya llegando a los 15 años que se vuelven negativas. Este es un paciente con hipertrofia del ventrículo derecho. El eje está bien desviado a la derecha, porque el eje B1 es bien negativo. ABF es más isodifásico, o sea que, y ABR es positivo, o sea que está bien desviado a la derecha. B1, como verás, es bien positivo, no como los otros. Las ondas R acá son mayores de 20 milímetros, que sería lo normal para un niño. Y las ondas T son negativas, este es un niño más grande en realidad. Acá tenemos otro paciente. Este paciente tiene un eje desviado a la derecha. La onda B1 es bien negativo, ABF bien positivo. Y acá en B1 tenemos un complejo con una onda R grande, pero tenemos una onda Q, que la onda Q se ve en la hipertrofia del ventrículo derecho. Tenemos esta onda T negativa que puede estar presente en estos pacientes, pero lo más importante acá son esos tres criterios. El electro no es tan sensible para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho. O sea, muchos pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo muchas veces no se ven en el electro. Cuando uno puede ver criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo, es porque realmente hay una hipertrofia importante del ventrículo izquierdo. Dentro de los criterios, los más importantes son tres, igual que recién. El eje desviado a la izquierda, pero no es tan específico, no es tan sensible con el ventrículo derecho. Los voltajes, acá vas a encontrar ondas R grandes, pero ya en B5 y B6, que son las derivaciones izquierdas. Y lo otro normal es la presencia de las ondas Q negativas, pero en las derivaciones izquierdas, o sea, en B5 y B6. Entonces, acá tenés lo mismo. Acá B1 es bien positiva porque está el eje desviado a la izquierda. B5 y B6 son bien positivas, que son las derivaciones izquierdas con ondas R grandes. Y las ondas T en estas derivaciones, acá lo vemos en B6, es negativa. D1 y ABL son derivaciones también del ventrículo izquierdo. Así que vos acá encontrás que las ondas son negativas. D1 y ABL, al igual que B5 y B6, ven la cara lateral. Este es otro ejemplo de hipertrofia del ventrículo izquierdo, en la cual lo que podés ver acá, bueno, acá el eje está isodifásico, pero lo que te tiene que llamar la atención acá es que las ondas R de B5 y B6 son bien positivas. Son bien positivas. Y B1 y B2 son bien negativas. Dijimos que el QRS también, la duración es diferente. Y como verás, en un adulto lo normal es que dura hasta 10 centésimas de segundo. Y el bloqueo de rama aparece cuando tiene más de 12 centésimas de segundo, dejando ese trayecto entre 10 y 12 para los bloqueos incompletos. Pero en los niños, por ejemplo, de un mes, el QRS llega hasta los 7 centésimas de segundo.
a los 5 años hasta los 8 centésimas de segundo. O sea que uno tiene que estar con los ojos abiertos porque muchas veces hay bloqueos de rama con más de 8 centésimas de segundo. No hace falta llegar hasta los 12 centésimas de segundo como ocurre con los adultos. Entonces acá tenemos la imagen típica del bloqueo de rama derecha, donde tenemos el principal signo es el ensanchamiento del QRS por encima de los valores que le corresponden a la edad, y en el caso de ventrículo derecho es la presencia de una RS-R' con una R' bien positiva, y en este caso hay una onda Q. Este paciente, aparte de tener un bloqueo de rama derecha, tiene una hipertrofia del ventrículo derecho. El bloqueo de rama izquierda es todo lo contrario. Lo primero, lo más importante, la prolongación del QRS. Y la segunda es que tiene complejos bien positivos en B5 y B6. En general, lo más fácil al principio es ver si uno encuentra un bloqueo de rama, ¿cuál es el complejo positivo? ¿El de B1 y B2? Como en el caso del bloqueo de rama derecha, como verás acá, B1 y B2, o de B5 y B6, como en el caso del bloqueo de rama izquierda. Eso es lo más fácil como para detectar el bloqueo de rama izquierda. Hay otros criterios después que, bueno, los debe haber visto, pero lo más importante son esos dos. El intervalo QT es importantísimo. ¿Por qué? Porque existen arritmias muy graves asociadas a prolongación del intervalo QT. Hoy por hoy los electrocardiógrafos te lo calculan, pero bueno, hay distintas formas de calcularlos y la fórmula de Bassett es la que se usa habitualmente, que te la he explicado. Lo normal para un infante de menos de 6 meses, para un neonato, perdón, que sea menos de 49 milisegundos, o para un niño de 6 meses a 15 años que sea menos de 44 milisegundos. Hay ciertas condiciones patológicas que te aumentan el QT, como la hipocalcemia, la miocarditis, algunas drogas, y hay ciertas condiciones que te lo disminuyen. Después tenemos las arritmias. Las extrasístoles son muy frecuentes en los niños. Pueden ser ventriculares o supraventriculares. La gran diferencia es que las supraventriculares tienen onda P y las ventriculares no tienen onda P. Después, en general, las ventriculares tienen un complejo QRS ancho, pero a veces podemos encontrar angostos también. Pero lo más importante es que las ventriculares tienen P y las ventriculares no tienen P, perdón, y las supraventriculares sí tienen onda P. Las extrasístoles ventriculares pueden ser aisladas como se ve en el primer ejemplo, en pares, en taquicardia, bueno, en este caso es la tripleta, esto es discutido en la videografía. La taquicardia es cuando hay más de 3 latidos, pero bueno, en algunos casos se informa así. La bigeminia, donde hay un latido normal y una extrasístole, o la trigeminia, que hay 2 latidos normales y una extrasístole. Este es un ejemplo de extrasístoles ventriculares. Acá tenés varios latido normal y una extrasístole. No tiene onda P, complejo QRS ancho, y es una extrasístole ventricular. Otra característica es la pausa compensatoria, que es completa, pero eso ya es un poquito más complejo. Este es un extrasístole de la unión. En realidad esto ya es algo más complejo porque, bueno, lo grosero es lo que te dije recién, pero existe otro tipo de extrasístoles como estos que se originan en la unión AB, que no son ni ventriculares ni supraventriculares, que no tienen onda P y complejos angostos, pero bueno, a los fines prácticos esto yo lo catalogaría como un extrasístole ventricular porque no tiene onda P. No importa que el QRS no sea ancho. En los niños la frecuencia cardíaca es alta y es importante diferenciar la taquicardia sinusal de una taquicardia supraventricular. La taquicardia sinusal es cuando la frecuencia está por encima de los valores normales, pero el ritmo es normal. Y la supraventricular es algo anormal. En general, la taquicardia sinusal tenés alguna causa que la puede desencadenar, como la fiebre, el dolor, el llanto. Las ondas P son normales. El ritmo, si uno se pone a ver, es sinusal, aunque con una frecuencia cardíaca aumentada. Y el comienzo y final son graduales. En cambio, la taquicardia supraventricular, generalmente, si uno lo interroga al paciente, son de comienzo y de finalización bruscas. La frecuencia cardíaca suele ser más alto y no siempre se puede ver la onda P, o si hay onda P, no tiene las características de una onda P sinusal. Esto, por ejemplo, es la taquicardia paroxística supraventricular, donde la onda P está enmascarada por el QRS. Uno puede ver que la frecuencia cardíaca está aumentada
y no se ve un ritmo sinusal normal. ¿Cómo diferenciar si esto es supra o ventricular? Acá sí entra a jugar un poquito el hecho del complejo QRS, hay que ver cuál es el tamaño del complejo QRS normal para la edad, pero ya se sabe, a diferencia de los adultos, que en las taquicardias, sobre todo las de QRS ancho, lo más frecuente es que sean supraventriculares. Esto es una taquicardia supraventricular en un niño de 12 días. Se pueden ver algunas ondas P, pero muy sutiles. En realidad lo que vemos es un aumento de la frecuencia, unos complejos normales y angostos. Bueno, tiene muchas características de cardias paroxísticas supraventriculares, pero lo más importante es que hay un aumento en la frecuencia, los QRS son angostos, y la onda P generalmente no se puede ver, porque está enmascarada por el QRS. ¿Cómo se trata la taquicardia supraventricular? Lo más importante, y esto lo tenés que saber, ¿por qué? Porque si vos le vas a hacer electro a estos pacientes, es importante saber el principal concepto. Si la taquicardia le produce repercusión hemodinámica, esto quiere decir, si el paciente está bien, hay que tratarlo con drogas. O ahora si está descompensado, hay que cardiovertirlo con un desfibrilador. Esto es otra cosa que es, bueno, parte de los síndromes de preexcitación. Cuando hay vías eléctricas accesorias, muchas veces uno ve al comienzo del QRS, se ve como un empastamiento, una elevación inicial. Eso se llama onda delta. Y la distancia entre la P y este inicio del QRS es muy pequeña. Por eso se llama PQ corto. Esto es una forma, digamos, de arritmia en la cual hay una vía accesoria y que predispone a arritmias graves. Esto ya es un patrón que predispone a arritmias graves como esa. Esa es una taquicardia, que puede ser de QRS ancho, que lo más probable es que sea una taquicardia supraventricular. Lo que te quise decir recién es que la taquicardia QRS ancho en los adultos, lo más probable es que sean ventriculares. En cambio, en los niños, lo más probable es que sean supraventriculares. Y esta es una taquicardia supraventricular en un niño que tiene 14 años, pero que tiene este patrón de preexcitación que se llama Wolff-Parkinson-White. Claro. Esto es una taquicardia ventricular, que es una taquicardia QRS ancho, que bueno, tiene sus criterios como todo, pero bueno, lo que verás es que no ves ondas P, o se pueden ver algunas muescas retrógradas, pero no ves ondas P, y los complejos son anchos. Esta es una taquicardia ventricular bidireccional. Es más complejo este concepto, pero lo que tenés que ver acá son complejos con QRS ancho. No parece tan ancho, pero depende de la edad, el ancho del QRS. Acá tenemos una torcida de punta. Acá se ve el ritmo normal, 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 normal. Y acá se ve una taquicardia irregular. La torcida de punta es característica de los síndromes de QT prolongado. Es una forma de taquicardia grave. Es una taquicardia ventricular. Y esto ya es una fibrilación ventricular donde el ventrículo late desorganizadamente. No se puede ver un patrón. Y es una situación muy grave. ¿Hasta ahí has entendido, Lucía? Sí, profe. Te escucho bajito, no sé, debe ser el sonido de mi compu, ya lo voy a subir. En niños se hace también prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo en pediatría tiene características diferentes. Primero, que se realiza generalmente a partir de los 6 años de vida. ¿Por qué? Porque antes los niños no se suben a la bicicleta o a la cinta, es difícil impartirles órdenes. No hay protocolos estandarizados como los de adultos, como el protocolo de Bruce, el de Astra y todas esas cosas, pero lo importante es que hay que usar un protocolo con una baja variabilidad de carga entre una etapa y otra. ¿Por qué? Porque si uno aumenta mucho la carga, se cansan rápido los chicos, porque ya no lo pueden tolerar. Y se suele usar el Astran en bicicleta ergométrica y el de Bruce modificado en cinta ergométrica, que también en la postre son los más utilizados en los adultos. Como la frecuencia cardíaca es alta en los niños, nosotros generalmente usamos una frecuencia cardíaca pico de unos 200 latidos por minuto. No usamos las fórmulas que se usan en adultos.
Cuando el ejercicio finaliza, la frecuencia cardíaca retorna rápidamente a la basal, no como los adultos que es más gradual. Esto se cree que está influenciado un poco por el tono vagal. Pero en los niños, el aumento del gasto cardíaco depende más de la frecuencia que del volumen sistólico. Traducido al castellano, quiere decir que a los niños nos importa más ver la frecuencia cardíaca que la tensión. ¿Para qué sirve la ergometría? En realidad, uno no va a diagnosticar isquemia en una ergometría de un niño, porque los niños tienen arterias normales, pero lo más importante es para evaluar la capacidad física del niño o para ver en distintas patologías, por ejemplo, si hacen arritmias con el ejercicio, lo cual es algo grave en los niños, o bien si han mejorado con la medicación instaurada. ¿Cuáles son los criterios para finalizar una prueba de esfuerzo? Que el paciente se descompense, que presente precordialgia, que se presente una lipotimia, que esté con náuseas, o bien que se ponga pálido, con diaforesis, desorientación, o bien si el paciente la quiere terminar. Hay ciertos criterios electrocardiográficos para finalizarlos, ¿no? Que presente una taquicardia supraventricular o ventricular es un criterio importante, o un bloqueo de segundo o tercer grado, o que vaya progresando la longitud del QT, o bien que el paciente no pueda aumentar la frecuencia cardíaca. Hay ciertos criterios de presión para finalizarlo, sobre todo que los niveles de presión estén excedidos en la edad o que vaya disminuyendo la presión con el ejercicio. Eso quiere decir que el corazón se va claudicando con el ejercicio. Pero cada edad también tiene su presión arterial, entonces es importante saberlo y ver que no aumente excesivamente la presión con el ejercicio. Y otro criterio importante es que caiga la saturación por debajo del 90% o que caiga más de 10 puntos en algunos pacientes. Hay muchos pacientes a los cuales le hacemos ergometría que tienen desaturación. Entonces es importante que en esos pacientes que no caiga por encima de los 10 puntos. Bueno, con eso terminaríamos esta parte. Déjame ver cómo puedo hacer para aumentar el volumen. No sé si tenés alguna duda, alguna pregunta, Lucía, de todo esto. No, profe, quedó todo re bien explicado. Bueno, yo te la voy a mandar a la clase porque es muy diferente a lo que estás viendo. Y Bueno, como yo te dije recién, digamos, el aprendizaje requiere tiempo y a nosotros nos ha costado mucho, perdón, ando con mucha tos. Nos ha costado mucho poder, digamos, acostumbrarnos al electrocardiograma pediátrico porque yo vengo lo de adulto y todos nosotros los médicos aprendemos los electros de adultos y por ahí nos cuesta, digamos, algunos patrones que uno no los encuentra en los libros, pero es importante que vos conozcas cómo es el tema y a medida que vos vayas viendo electrocardiogramas, con el tiempo las cosas se van internalizando. El tema el Holter en los niños se coloca igual que los adultos. El tema es cuando uno lo va a leer, que eso ya es diferente, eso ya lo hace el médico y que puede encontrar rindas sinusales, pero la colocación es exactamente igual que los adultos. Pero la ergometría tiene algunos cambios que son los que te mostré recién, y sobre todo teniendo en cuenta que la frecuencia cardíaca del niño es diferente. Y después el electro requiere su tiempo, pero te va a llamar la atención sobre todo la frecuencia cardíaca. Ya la semana que viene, cuando nos juntemos, vamos a ver electrocardiogramas de niños. Yo le había pedido a Matías si podía ir para allá a la universidad privada a mostrártelos directamente, pero bueno, me dijeron que no. De todos modos, con la otra materia sí nos vamos a ver. Pero me gustaría mandarte esto para que vos lo vayas viendo despacito y ya la semana que viene, cuando veamos de distintos tipos de electros, más o menos vos te orientes. bueno, Bueno, Lucía, yo te voy a mandar por mail, ya me lo pasaron a tu mail, a esto, y cualquier duda que vos tengas, me escribís por mail, no hay problema. bueno, profe. ¿Vale? Listo. Entonces, estamos en contacto, Lucía, gracias. Te agradezco de vuelta que hayas podido los viernes, porque para mí es imposible por la tarde. Sí, no hay problema. Dale, bueno, un saludo y nos vemos el viernes de la semana que viene. Nos vemos, profe.